Hoy yo quiero compartir con ustedes un tema de mucha relevancia. De hecho, muchas de las personas que han estado aquí sentadas me han preguntado acerca de este tema. Y como estamos comenzando, creí de parte de Dios que era bueno comprender y entender un tema que es muy importante en la vida cristiana, poderosa si tú la sabes usar. Y esa herramienta que hoy yo quiero compartir es el poder del ayuno cristiano. El poder del ayuno cristiano. Sí, porque podemos ayunar de muchas formas, ¿verdad? A veces cuando uno va al médico te pide que llegues en ayunas, ¿no es cierto? Pero en esta ocasión yo quisiera que podamos aprender acerca de este principio y de esta herramienta poderosa. Creo que esta iglesia, si practica, por ejemplo, la oración, el estudio de la palabra, si nos administramos bien, somos buenos mayordomos, si aprendemos a adorar como lo hacíamos aquí, y no solo aquí, también en la semana, y servimos, creo que debemos añadir a este elemento, a esta gran armadura del hombre espiritual, del hombre creyente y la mujer creyente, el poder del ayuno. Más o menos entendemos que el ayuno es algo que Jesús nos enseñó, amén. Tal vez hay algunos elementos que vamos a aprender hoy, ¿verdad? Pero hoy quiero que reconozcamos que en el ayunar, como Jesucristo nos manda, hay un gran poder. Unos temas que quiero que tomemos, hermanos, si lo alcanzan a ver, la importancia del ayuno, porque es importante ayunar como cristianos. Luego, la forma de ayunar. ¿Cuál es la forma de ayunar? ¿Es nada más hambriarse? ¿Será que es eso? No, ¿verdad? También vamos a ver los tipos de ayuno. ¿Será que solamente vamos a ayunar de alimentos? Bueno, vamos a ver. Y por supuesto, no tendría relevancia si no llevamos una aplicación a lo que hoy queremos aprender. Ahora sí, les pido por favor que vayan al libro de Joel, en el capítulo 2, el verso 12, también lo proyectamos aquí, ¿verdad? Amén. ¿Le podemos dar lectura? Dice la palabra de Dios: por eso pues, ahora dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová Dios, ¿verdad? Dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, digan conmigo ayuno, lloro y lamento. ¿Podemos repetirlo juntos otra vez? 1, 2, 3. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y llanto. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos, ¿de qué? De todo vuestro corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Con ayuno, lloro y lamento. Les voy a decir una cosa. Hay cosas en nuestras vidas que no van a cambiar por más que nos esforcemos y querramos que cambien. ¿Me escucharon? Hay cosas en nuestras vidas que por más que nos afanemos y nos propongamos cambiar, no lo vamos a lograr si no lo hacemos a través del conducto o de esta herramienta espiritual que el Señor nos presenta. Sí, porque ¿cuántos de los que están aquí se han propuesto cambiar alguna área de su carácter? ¿O solo yo? Todos, ¿verdad? A los que somos medio impacientones, ¿verdad? Necesitamos que el Señor nos ayude a tener el fruto del Espíritu. A los que somos medio cerillitos y nos prendemos rápido, que el Señor modere nuestro carácter. ¿Y cuántas veces, te pregunto yo, no te has propuesto cambiar? ¿No? El mundo dice que si tú te lo propones, el mundo dice que si tú te empeñas y que tú puedes hacerlo y que no necesitas de nadie más y nomás es cuestión que tu voluntad y te lo propongas y que sea la meta, y entonces lo vas a lograr. Y la realidad es que muchas de las veces reincidimos en esas fallas porque no está en nosotros. No está en nosotros. El Señor nos dice, ¿quién? Dios nos dice: conviértanse todo su corazón, conviértanse todo vuestro corazón. Y todos van a decir: sí, Señor, queremos ser más como tú. Pero así nada más porque sí. Así nada más por venir a la iglesia. Así nada más por leer la Biblia incluso. Así nada más por tener un ministerio. Puede ser. Porque te empeñas, porque leas muchos libros, porque
Sin embargo, Dios nos dice que la forma en la que vamos a poder ver esa transformación en nuestra vida, en nuestro corazón, es a través del ayuno. ¿Por qué, Francisco? Bueno, quiero que veamos, por favor, la siguiente presentación y quiero empezar compartiendo con ustedes la importancia de ayunar. ¿Por qué es importante ayunar, Francisco? ¿Por qué no simplemente le venimos a la iglesia y con eso es suficiente? ¿Por qué no solamente tenemos estudios bíblicos como lo tenemos en la semana? ¿Por qué no? Bueno, quiero que veamos desde el punto de vista de la palabra y lo que Jesucristo dice, por qué es importante que nosotros ayunemos. El ayuno es un instrumento poderoso para tener pleno conocimiento espiritual. Quiero que me acompañen solamente en los primeros pasajes. Daniel capítulo 10, del versículo 2, y luego de ahí nos pasamos del 12 al 14. Vean la experiencia que tuvo el profeta Daniel. ¿Amén? ¿Lo encontraron? ¿Sí? Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuántas son 3 semanas? 21 días, ¿verdad? Dice que no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ahora váyanse conmigo al verso 12 y 14. ¿Amén? Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Amén? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Amén? ¿Qué es lo que pasó cuando el profeta Daniel se metió en ayuno y oración por 21 días? Verso 12 en adelante nos muestra que el Señor le mostró una visión. ¿Ok? Hay cosas que no vamos a alcanzar a visualizar sino a través de la disciplina del ayuno, para que tú puedas tener un pleno conocimiento de lo que Dios quiere hacer a nivel espiritual. Hay mucha gente que puede tener mucho conocimiento, pero el conocimiento espiritual es algo que viene a través de las disciplinas espirituales, como el ayuno. ¿Amén? Entonces, ¿quieres conocer más de Dios? Hay gente que me dice, es que quiero conocer más del Señor, recomiéndeme esto, recomiéndeme qué hago. Bueno, yo te voy a decir una cosa, el ayuno es un elemento eficaz para profundizar en un pleno conocimiento espiritual. Avanzamos, por favor. El ayuno es un instrumento poderoso, diga conmigo poderoso, para romper los yugos del diablo. ¿A qué se está refiriendo? Hay una experiencia muy fuerte, muy impactante en el Evangelio de Mateo. Acompáñame a Mateo 17, verso 14 al 21. Vean lo que sucede en este relato. Es interesantísimo. Tal vez ya muchos lo han oído, pero quiero que lo volvamos a leer. ¿Están ahí conmigo? Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, delante de Jesús, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Otras versiones traducen esa palabra como epiléptico o una especie de esquizofrenia. ¿Ok? Ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos. Miren, lo llevaron a los discípulos de Jesús, pero no le han podido sanar. ¿Amén? Verso 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo para acá, échamelo para acá, ¿no? Dijéramos nosotros. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, ¿no? Como que les daba pena, así que lo hicieron aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, ¿por qué?
por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, chequen el verso 21, resáltenlo. Verso 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Con oración y con ayuno. Hay ciertos, en el ámbito espiritual, como en este caso, donde simple y sencillamente por venir y reprender al espíritu que estaba atormentando a este muchacho, los discípulos no pudieron liberarlo. Y va a haber ocasiones en que nosotros podemos utilizar la autoridad de Cristo, pero si no hemos estado en ayuno y oración, difícilmente serán libres. Son yugos poderosos. Hay gente que realmente está endemoniada. Y miren que no estoy hablando de las películas, es una realidad. Es una realidad de gente que vive poseída. Y tú la ves y es gente normal. Tú dices, no, pues no tiene nada. Claro, hay ocasiones donde se manifiesta, y en este caso se manifestaba. Dice aquí el relato que este joven era echado al fuego y al mar, de tal manera que el demonio quería acabar con su vida. Y los discípulos habían aprendido de Jesús, le había dicho de la autoridad que había en su nombre, pero no habían podido. Entonces, hay cosas, hay yugos. ¿Saben qué es un yugo? Es una atadura, correcto, es algo que te ponen aquí, ¿verdad? Y que no te permiten subir ni hacer lo que tú quieras. Hay yugos tan poderosos en la vida de la gente. ¿No les ha tocado personas que dicen, esta persona no le entra? ¿No? Está más blandito aquí. ¿Ah? Y quieres y esto, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí Jesucristo nos enseña que es necesario el ayuno y la oración. Amén. Hay poderes del diablo que solo serán destruidos a través del ayuno del Señor. Isaías capítulo 58, verso 6, dice el profeta que ¿acaso el ayuno que yo he mandado no es desatar ligaduras de impiedad, hacer libres a los oprimidos? Chéquenlo. ¿Alguien que lo tenga? 58.6. Sí, Edgar, por favor. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Amén, hasta ahí. Y que rompáis. Hay opresiones. ¿Cuántos se han sentido alguna vez en su vida así como con una opresión? Una opresión que te asfixia, ¿verdad? Y que por más llevas y haces correcto, vienes a la iglesia, buscas de Dios, y yo no tendría nada que decirte, realmente tú eres una persona que ha sido fiel, pero hay cosas que dices, no puedo ser libre de esto. Incluso hay ministros, siervos o siervas de Dios, que están en las iglesias y tienen problemas fuertes en el área de la sexualidad. Y le sirven a Dios. Porque también los pastores son seres humanos. Y saben, no pueden, y predican y enseñan y todo, pero no hay libertad, porque es necesario. Hay cosas que solamente a través de una profundidad espiritual, donde el ayuno, donde te niegas a ti mismo, ahorita vamos a ver esa parte, vas a ver el poder que resurge en ti, algo que tal vez en todos los años que has tenido en la vida cristiana no lo has experimentado todavía. Has vivido 10, 15, 20 años en las iglesias, pero no has pasado a esa dimensión a la cual Dios te quiere llevar, porque no hemos ejercido el poder que hay en el ayunar. Amén. El ayuno nos da el poder y la autoridad. Diga conmigo, poder y la autoridad. Para reprender demonios, sanar enfermos y ser bautizados con el Espíritu Santo. Y el relato de Hechos capítulo 2 les puede dar un ejemplo de todo eso. El ayuno nos da autoridad, nos da poder. Los fariseos le decían a Jesús, es que tú hablas como quien tiene autoridad. Pues claro, hay una diferencia entre hablar por hablar con elocuencia, hablar con una gran homilía, y hay una diferencia en tener autoridad y poder. Son dos cosas diferentes. Tener una gran retórica y tener una forma de desenvolvimiento, ¿verdad?
y tener el respaldo y el poder del Espíritu Santo. Y eso solo se logra a través del ayuno. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo no he venido, le dijo a los Corintios en capítulo 3, yo no he venido con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y Corinto, entiéndase Corinto que era el área donde estaba Grecia, Atenas, la cuna de la filosofía, ¿verdad? Y él dice, yo no he venido para meterle la cabeza con cosas de conocimiento, yo he venido con la demostración de poder y de espíritu. Así le dijo. Porque Pablo era un hombre que ayunaba. Amén. El ayuno disciplina el alma y abre las puertas del cielo. Tal vez tienes muchas peticiones que no has encontrado. Yo estuve leyendo durante estos 2 días, me eché un libro hermoso, se lo recomiendo, se llama El ayuno del Señor, del hermano Guille Ávila. Muchos conocen a este hermano, gran evangelista. Y él comparte algunos de estos principios, pero él dice que una ocasión su mamá, ¿sí fue su mamá? Sí, su mamá cayó muy enferma, muy enferma, al grado que hasta le salía pus por los ojos. Ya cuando la fue a ver le dijo, hijo, voy a partir con el Señor. Entonces el hombre, pues claro, a su madre dijo, Señor, si tú te la vas a ir y es tu voluntad, ni hablar. Pero si tú todavía tienes más tiempo y quieres que quede con nosotros, revélamelo, ¿no? Entonces dice que el Espíritu Santo le dijo, ¿sabes? No, todavía hay más tiempo. Entonces este hombre, este varón, Gigi Ávila, dice que se puso en ayuno y oración por 3 días. Dijo, yo no me levanto hasta que mi madre no se levante de esa cama. 3 días. Incluso dice que no tomó agua en esos 3 días. ¿Ah? Y a los 3 días ayunando, dice que la viejita se levantó, fue a la sala y pidió algo de comer. El ayuno te puede abrir las ventanas de los cielos y derramar esa bendición que estás buscando. Que todavía dices, pero he orado, Francisco, si he venido a las reuniones de oración y no he visto la respuesta. El ayuno puede ser la respuesta. Amén. Sigamos, por favor. Fíjense bien esto. El ayuno en el pueblo de Dios provoca un avivamiento. Un avivamiento. Pregunto, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué entendemos por esta palabra? Avivamiento. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? ¿Ah? ¿Eli? Pues es que hablando espiritualmente. Sí. Es como una manifestación del Espíritu Santo en unas formas que nunca las habíamos visto. Ajá. ¿Alguien aquí ha visto algún lugar, alguna iglesia, alguna comunidad que haya experimentado un avivamiento? ¿Sí? ¿Dónde? Bueno, en unas iglesias de México, también en un encuentro de jóvenes. Sí. Recuerdo que estuvimos encerrados como 2 días, como 3 días, 2 noches. Y pues sí se sentía el poder de Dios, ¿no? Porque estabas encerrado. Sí nos daban de comer, no está pero era todo el día de estudios y tiempos de alabanza. Entonces, cuando estaba la alabanza, pues todo. Una visitación del Espíritu Santo. Cantaban a Dios, cantaban, se arrodillaban. Amén. Y fíjense, ambos ejemplos que ahorita cuenta, tal y como Isaac, puedes decir, bueno, pues está bien, Francis, es parte de la iglesia, ¿no? Cuando uno realmente se humilla. Y aquí hemos experimentado esos momentos de visitación del Espíritu Santo. Pero fíjense que hace ¿qué será? Unos 4 o 5 años, yo estaba realizando mi tesis para graduarme. Y yo quería entender un poco este fenómeno, el fenómeno del avivamiento. ¿Qué era eso? En aquel tiempo nosotros vivíamos en la ciudad de Guatemala. Y no sé si conozcan ustedes, incluso en el internet ha salido, una comunidad que tiene algo peculiar, se llama Albolonga. ¿Han escuchado de eso en YouTube o en internet? Bueno, les explico. Esta comunidad tiene algo como fuera de serie, algo extraordinario. Las cosechas que tienen en esa comunidad son gigantescas, enormes. De hecho, yo estuve allí por una semana y agarré algunas zanahorias, por ejemplo. Las zanahorias del tamaño de mi antebrazo, imagínense, una zanahoria del tamaño de mi antebrazo. Las cebollitas cambray, las chiquititas, del tamaño de una pelota de softball. No les quiero explicar cómo son las calabazas, las sandías o los melones, porque era una cosa enorme. Hermanos, impresionante. Han ido reporteros de otros lugares a investigar qué es lo que hacen estas comunidades, son indígenas, qué es lo que pasa. Le preguntan, a ver,
ver, Señor, ¿cómo le hace usted para tener semejantes cosechas? Yo le echo fertilizante, dice, y oramos por las tierras, dice, y pues, ahí pasa lo que pasa, ¿no? Entonces la gente no sabe cómo explicarlo. Y yo les comparto esto porque hace como en los años 90 llegó el evangelio a esa comunidad. Una comunidad donde veías la gente entrando borrachos, los jóvenes en las drogas, cantinas por doquiera, un relajo. Hermanos, llegó el evangelio a través de unos misioneros a esa comunidad como de 18, 19 mil personas. Y empezó a tocar la puerta a la vida de muchos corazones, de muchas familias. Fueron transformados, esa comunidad fue transformada totalmente al grado que cerraron las cantinas, todas las cantinas. Ya no hay, tú vas a ese lugar, no hay cantinas. Es más, cerraron la cárcel. Cerraron la cárcel. Hay un policía para todo ese montón de gente. Hay como 25 iglesias en esa comunidad, les digo como de 18 mil personas, iglesias de 2, de 3, de 5, de 6 mil personas. O sea, un avivamiento que arrasó a nivel económico, político, social, ni decir religioso, un avivamiento sin precedentes. Ese es un avivamiento, algo que despierta, algo que hace resurgir, algo que antes no te permite estar en el mismo lugar. Dios te cambia tu cosmovisión, tu forma de ver la vida. El avivamiento te estruja, el avivamiento es una convicción de pecado. El avivamiento no te permite ni siquiera estar allí sin decir nada, sino solo glorificar a Dios y decir gracias, Señor, por la vida, por tu amor, por tu presencia, por la salvación. El avivamiento es algo que muy pocas veces se han visto. Pero cuando el pueblo de Dios se somete, viene a los pies y está en ayuno y oración, los avivamientos son provocados. Y nosotros hemos orado mucho, mucho, mucho para que esta iglesia experimente un gran avivamiento. Y no será sino a través del ayuno. Amén. La importancia, quiero avanzar más rápido. ¿Quiénes ayunaron en la Biblia? Dale, por favor. Pues nuestro máximo ejemplo, Jesucristo. 40 días en el desierto. Ustedes lo pueden checar. En Mateo capítulo 4, del 1 al 11. ¿Quién más ayunó? Daniel, ya lo vimos aquí, 3 semanas, 21 días, cuando estaba en Babilonia en la cautividad. Ahí están las citas. Moisés, ¿cómo se acuerdan que vimos Moisés? Moisés oró y ayunó 40 días en el monte Sinaí y fue cuando Dios le dio las tablas de la ley. Amén, está en Éxodo. David, 7 días estuvo en ayuno y oración, en duelo, ¿verdad? Cuando pecó aquella ocasión que el profeta Natán lo tuvo que confrontar, ¿verdad? Estuvo en ayuno por 7 días. El apóstol Pablo, 3 días estuvo ayunando. Nehemías estuvo ayunando. Gedeón estuvo ayunando. Esther estuvo. El pueblo de Israel. Hay muchos ejemplos en la Biblia que te muestran que el ayuno es una herramienta poderosa en el pueblo de Dios. Y sigue siéndolo para nosotros también. Amén. Ok. Hay mucho que decir al respecto a la importancia, ¿verdad? Pero quiero que veamos algunas cosas muy sencillas y prácticas. La forma. En el ayuno el cuerpo se debilita, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado el ayuno por, no sé, más de un día? ¿Cómo se siente uno? Físicamente. Sí, no, hermanos. Esa tripa se quiere comer a la otra y la otra se revela y sientes que te mueve en el piso, ¿verdad? A veces el cuerpo, la carne se debilita, pero el espíritu se agiganta y el poder de Dios se manifiesta. Tú te puedes sentir físicamente así cansado, o sea, sin ganas, tal vez sin energía, ¿verdad? Pero tu espíritu está fortalecido en el Señor. Te conviertes en la debilidad, verás, dale clic ahí, de hecho hay una palabra ahí, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Digo, amigo, cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. O sea, cuando tú físicamente te sientes agotado, porque el ayuno te puede hacer sentir así. Hay algunos que, pues, comemos bastantito, hermanos. Desayunamos, comemos o cenamos. Y cuando nos metemos en ayuno, sí nos sentimos que se nos marea todo, hermano. Pero aún cuando nuestro cuerpo se sienta débil, cansado, agotado, sin fuerzas, el espíritu interior
bueno, un fortachón, hermanos, un gigante espiritual, y entonces vemos la manifestación del poder de Dios. En el ayuno, el cuerpo se limpia de pecado y entonces somos más que receptivos a lo espiritual. Eso es otro detalle, porque a veces estamos, digamos, en el caso de los alimentos, cómele, y nos volvemos hasta glotones, ¿verdad? Comiendo y comiendo, y no permitimos que el Espíritu nos hable. El ayuno tiene esa cualidad de que sintoniza la voz de Dios con tu espíritu. Entonces te vuelves más receptivo. Hay gente que dice, bueno, siento que Dios me habló. Pues a mí Dios no me habla. Pues sí, pero tampoco nunca ayunas, hermano. ¿Quieres que Dios te hable? De hecho, Dios nos está hablando constantemente, pero se sensibiliza nuestro oído espiritual cuando nos metemos en esas jornadas de ayuno y de oración. ¿Amén? Así que pueda que nuestro cuerpo esté contaminado, y claro que lo está, con tantos placeres y tantas cosas que pasan, ¿verdad?, enfrente nuestro, pero cuando ayunamos es como si nos desintoxicáramos del pecado y entonces nos volvemos receptivos a la voz de Dios. Amén. Es importante saber que es el Espíritu Santo quien nos guía para llevar a cabo el ayuno. Este segundo punto que estoy abordando, yo les puedo decir, miren, ayunen así y ayunen asá y tanto tiempo y con estos elementos o sin estos elementos, pero no cabe duda, como dice Juan capítulo 16 verso 3, que es el Espíritu de Dios el que nos guiará a toda verdad. Él es el que te va a decir cómo debes de ayunar y cuánto debes de ayunar y por qué debes de ayunar. Así que el primer principio en la forma de hacerlo tiene que descansar en la dirección del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos de los que aquí han ayunado han escuchado que Dios les dice, vas a hacerlo hasta en la noche, o lo vas a hacer todo el día, o quiero que ayunes esto, o quiero que hagas esto, ¿verdad? Es la voz del Espíritu Santo que nos está hablando y nos está diciendo cómo debemos ayunar. Amén. En palabras sencillas, cuando uno ayuna, se abstiene ¿de qué? De toda clase de alimentos. Y ahí menciono algunos, tal vez haya más, de jugos, los jugos que tienen azúcares, néctares, cafés, gomas de mascar, ni nada que contenga nutrientes, excepto el agua. ¿Sí? Excepto el agua. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que un ser humano no puede durar más de 3 días sin tomar o beber agua, ¿no es cierto? Así que el agua sí está permitida. Para los que no lo sabían, el agua sí está permitida cuando hacemos jornadas de ayuno. Pero no, me voy a tomar un chicle de esos de aliento. Bueno, pero contiene azúcar y ya automáticamente absorbe su nutriente. Entonces, en palabras sencillas, cuando tú ayunas de la manera más práctica, nos abstenemos de cualquier tipo de alimento, ¿ok? Y excepto el agua. Otro detalle importante, práctico, tiene que ver con el tiempo. El ayuno puede ser parcial, puede ser total, puede ser por un día o puede ser por varios días. Su servidor lo ha hecho desde parciales, un día o varios días, hermanos. Entonces, yo lo que recomiendo para ayunar, cuando uno está comenzando en esta disciplina espiritual, es que lo hagas de manera parcial. Por ejemplo, uno se levanta a las 7, otros a las 6, 8, 7, 6, 8, toda la mañana y puedes hacerlo hasta las 6 de la tarde. Es un ayuno parcial. O a las 3 de la tarde, por decirlo así, ¿no? Si vas comenzando. Y si tú quieres hacer un ayuno más extenso, bueno, ¿qué te parece si lo haces parcial y luego dejas pasar unos días, ¿verdad? Y otra vez lo retomas, pero ya no hasta las 6, sino hasta en la noche. Puede ser a las 9, 10 de la noche, antes de que te vayas, ¿no es cierto? A dormir. ¿Ok? Entonces, el ayuno puede ser parcial, total, o puede ser por varios días. Amén. Cuando teníamos como 18, 19 años, el Señor nos llamó fuertemente y nos pidió que estuviéramos un tiempo apartados en ayuno y oración. Y yo me acuerdo que todavía vivía en casa, le dije a mi mamá, ya hice lo que tenía que hacer, te voy a pedir que no me molestes. Me subí al cuarto, cerré la puerta un lunes y salí el domingo. Y el Señor me habló y yo creo que marcó mi vida como nunca antes. Es cierto, al principio uno va a experimentar, y se los anticipo, cuando ayunes, claro, en ese momento va a pasar alguien con unos taquitos y va a pasar con un postre y lo que sea, y tú estás, ¡ay, Señor! O te va a llegar hasta la ventana de tu casa, ¿verdad? Y en ese momento te van a decir, mira, te traje una hamburguesa, nunca te traigo nada y por fin te traje algo.
Claro, van a venir las tentaciones, pero párate firme en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que el ayuno puede ser parcial, total, o puede ser por varios días. Amén. ¿Quieres a más ayuno, más poder y más autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo? Amén. El ayuno es una actividad profundamente ¿qué? Espiritual, y requiere una continua comunión con Dios, oración al máximo, meditación de la palabra, reflexión. Miren, cuando tú ayunes, voy a ayunar, y entonces para no estar pensando en la comida, prendes la tele, ¿no? Mira, ya por lo menos me distraigo un poco, porque este dolor de estómago no lo aguanto, ¿verdad? No, cuando tú ayunas, tú tienes que disponer ese tiempo de continua comunión con Dios, de búsqueda con Dios, de lectura de la palabra, de orar. La combinación oración y ayuno es una bomba atómica en el mundo espiritual. Tú la combinas y vas a ver los resultados y el poder de Dios sobre tu vida y esas necesidades que has tenido siendo respondidas de parte de Dios. Así que en un ayuno, el ayuno como es un acto espiritual, busquemos ese tiempo de concentración, de reflexión, y no perdamos el tiempo en cualquier otra cosa. Estoy ayunando y para no estar pensando en eso voy a salir de la casa, voy a pasear un rato. No, tenemos el mayor tiempo en una meditación de la palabra, en oración y en reflexión. A ver, sigamos con la forma. Las horas del día son para ayunar y orar, no para dormir. Es decir, hay otros que dirán, bueno, yo no voy a ver la tele o no me voy a meter al Face o lo que sea, pero para aguantar, se van y se duermen. No, de hecho, cuando ayunas es cuando más temprano te tienes que levantar, para que desde temprano empieces a buscar de Dios. Y ya en la noche te descansas bien, ¿no es cierto? Pero en la mañana, cuando estás ayunando, no cabe el dormir en este caso. ¿Amén? Así que, ¿por qué? Porque estamos con un enfoque de ayunar. Si tienes que trabajar, aquí personas nos han preguntado con respecto a esto, si tienes que trabajar en las horas o días que has de ayunar, mantén un espíritu de comunión con Dios e incluye algunos pasajes de la Biblia. Pero cuando regreses a casa, ten tu tiempo privado con Dios. Yo sé que no todos podemos apartarnos y decir así como tú lo hiciste, Francisco, cuando estabas más joven, ¿verdad? No, y podemos escoger un tiempo de vacaciones, ¿por qué no? Y apartarnos para adorar, para ayunar. Pero si tú estás trabajando, te doy estas recomendaciones. La Biblia enseña a estar orando sin cesar. ¿Qué significa eso? En una continua comunión con Dios. Tú puedes estar emitiendo tu reporte o estar haciendo las cosas que tienen tus papeleos o las cosas que tengan que hacer de acuerdo a tu trabajo, pero puedes mantener una actitud de oración, de atención, de comunión, de devoción con Dios. Amén. Y cuando regreses de tu trabajo, de tu actividad, de la escuela, bueno, puedes retomar un tiempo ya privado, sin que ya no tienes allá al jefe cerca, ¿verdad? Y ya te puedes meter a tu cuarto, a tu alcoba o en tu sala y tienes un tiempo de lectura de palabra y oración intencional. ¿Amén? ¿Sí están conmigo? Sigamos, por favor. Vamos terminando con la forma. Entre más tiempo ayunes, mayor autoridad, unción y poder de Dios obtendrás. Pero al entregar, ¿qué significa esa parte entregar? Cuando entregamos el ayuno, ¿verdad? Pero al entregar debes retomar los alimentos de manera ¿cómo? Gradual y paulatinamente. ¿Ok? Es decir, si te aventaste un ayuno, digamos, de 24 horas o más, ¿no? Si imagínense, tienes un día o 2 días o 3 días ayunando y que para entregar el ayuno te vas con un pozolito, hermano. ¿Cómo le va? Un pozolito, ahí va. Un menudote, hermano. No, hermano, va a ser una bomba en el estómago. Vayan poco a poco. Un jugo, vamos tomando un jugo, fruta, viandas o alimentos de cantidades moderadas. Vamos a ir retomando. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro aparato digestivo se va haciendo más pequeño, ¿no? Así que vamos a ir retomando nuestra rutina de alimentación poco a poco. Y, bueno, alguien pensó que no iba a decir nada con respecto a eso, pero lo voy a mencionar, ya que hay algunos esposos aquí, ¿verdad? En el caso de los matrimonios y el ayuno, yo les recomiendo leer 1 Corintios capítulo 7, verso 5.
¿Qué tiene que ver eso? Bueno, también tiene que ver con la intimidad. Vean ahí lo que dice Corintios 7:5, se darán cuenta que cuando estás en un tiempo de ayuno también te das una pausa con tu pareja, ¿ok? Y para buscar del Señor. Y cuando terminas ese tiempo, retomas otra vez, dice la Biblia o el apóstol Pablo, para no caer en tentación. Pero aún esos detalles, como pareja, los tomamos en cuenta cuando tiene que ver el ayuno. Amén. Ok, dale nomás al primer clic. Miren lo que dice aquí. El ayuno más común es el de los alimentos. ¿Ok? Sin embargo, existen otras clases de ayuno que podemos hacer en la búsqueda espiritual para contrarrestar los deseos de la carne. Es cierto, los consejos o las formas que estamos dando aquí tienen todo que ver con los alimentos, ¿verdad? Es el ayuno bíblico, es el ayuno que más nos ha enseñado, ya los mostramos aquí. Pero hay otras formas en las que nosotros podemos ayunar, hermanos. ¿Sí? Aparte de los alimentos, ¿qué más podemos ayunar? Entendiendo que es esa abstención para buscar de Dios. Y hay cosas que nos dificultan o obstaculizan, incluso cosas buenas que nos pueden impedir buscar de Dios. Amén. Así que aparte de los alimentos, quiero dejarles otros tipos de ayunos que hemos hecho nosotros también como familia pastoral. Por ejemplo, ¿qué les parece esta? De televisión. ¡Ay, esa cajita, hermanos! Bueno, ya no son cajitas, ¿verdad? Pero antes... Esta bendita aparato que está en el centro a veces de nuestras casas, ¿no? Y no ponemos ni la Biblia en el centro, pero la tele, ¿qué tal? Pero no tiene nada de malo eso, hermanos. Nosotros vemos la televisión, nadie está diciendo que sea pecado hacerlo, ¿no? Nos gusta ver noticias, deportes, etc. Pero cuando esto raya en el exceso, y ahí vas una película, y otra película, y otra película, y no agarra la Biblia, pero ni por un instante, hermano. No, o sea, ni puedes buscar de Dios. A veces es bueno apagar la televisión. Una semana, no va a pasar nada. Es más, lo mejor que te puede pasar, puede ser la televisión. Podemos ayunar. Si tú ves que ya te controló, que ese programa ya, y estoy hablando desde programas de televisión y que pues, ni mencionar novelas y nada de esas cosas, hermanos, que son perjudiciales, ¿verdad?, a nuestra vida cristiana. Entonces hay que terminantemente decir, no me va a dominar y voy a pagar. Y póngale ahí, hermano. A ver, hay uno de televisión. No, mamá, de tele no. Quítame los alimentos, pero la tele no. ¿No? Porque hay gente que no, todo le tocan, menos sus programas de televisión. ¿No es cierto? ¿Qué otras formas? Mira, aquí vemos algunos jóvenes de corazón y nos faltaron algunos jóvenes, pero aquí está bueno esto, hermanos. A veces hay que desintoxicarnos de estos. Que es como ese virus que se está incrementando en esta generación. Las redes sociales y el internet. ¿Estamos hablando que es pecado? No estamos hablando de pecado. Estamos hablando de que cuando estas cosas se transforman en un impedimento para buscar de Dios. Porque sí podemos pasar una hora y media o más en el Face, en el Twitter, en el WhatsApp. ¿Qué otras cosas me faltan? Todos los medios de internet que pueda haber, ¿no? En el YouTube, en todos esos. Y nos consume el tiempo. Y miren, lo estoy diciendo por experiencia personal. A veces cuando ya tenemos nuestro día libre, yo mismo a veces quiero ver algún programa, alguna prédica, lo que sea, o ver cómo están mis amigos. Yo mismo. Entonces, ha habido veces que mi esposa y yo decimos, se acabó el Face por una semana. Cero Face. No, cero WhatsApp o esto. Pero no va a pasar nada. Ya saben que las malas noticias llegan bien rápido, así que no va a pasar nada, ¿ok? Cuando sientas que te está dominando estos medios de comunicación. ¡Ay, hermano! En estos tipos de ayuno iba muy bien hasta que tocó estos temas. Bebidas gaseosas, con cafeína, con mucho azúcar. Cuando te empieza a dominar eso, hermano. Hay casas donde no tienen ni para pagar la luz, ni la renta, y no tienen ni huevos en el refrigerador. Pero ¿qué tal el cocón en medio de la mesa? ¿Eh? Eso no puede faltar.
estas cosas. Y podemos ayunar. Aún ustedes saben bien, yo no sé mucho de estas cuestiones de salud, pero sé que nos hace bien poder dejar todas estas bebidas por un buen tiempo, ¿verdad? ¿Podemos hacerlo ocasionalmente? Claro que sí. Y pusimos aquí esto, hermanos, porque podemos poner muchas cosas en cuanto a ayunos, pero hay veces buenas, así como puse ahí, buenas, que pueden quitarnos tiempo con Dios. Y aún de esas tenemos que ayunar. Si tú ves que te está dominando, si tú dices, oh, pero hacer deporte es bueno, Francisco, yo hago deporte. Pero cuando yo veo que eso es más importante que mi Dios, que mi familia, que mi prioridad es mi trabajo, entonces el mejor de los deportes lo tengo que suspender tiempo. No sé si me estoy explicando. Hay hábitos buenos, pero nos están apartando de Dios. Y eso se llama sutileza del enemigo. Sutileza del enemigo. Y hay veces que hay que ponerle una pausa y hacer un ayuno de ese tipo de actividades. ¿Amén? Muy bien, ya estamos aterrizando, hermanos. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, ¿qué? Ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué le inviertes más tiempo? ¿Dónde van tus recursos? ¿A qué le echas más ganas, más esfuerzo, más sacrificio? ¿A quién le entregas más el corazón? Bueno, donde le entregues más tu corazón, allí estará tu tesoro. Dime cuál es tu prioridad. Nomás déjame ver tu agenda. Déjame ver qué haces. Y te voy a decir cuál es tu prioridad y cuál es tu tesoro en el corazón. ¿Amén? Sigamos, Yuri, por favor. El problema es que muchos cristianos, incluyéndome, no tenemos tiempo para lo espiritual. Tenemos tiempo para la tele, tenemos tiempo para el deporte, para el estudio, para el trabajo y otras actividades temporales. Pero la oración, el ayuno y la meditación de la palabra, ¿qué es lo que imparte fe? ¿Por qué digo eso? Imparte fe. Porque leímos ahorita en el Evangelio de Mateo, cuando los discípulos le preguntan a Jesús que por qué no habían podido sacar el demonio de ese muchacho, le dice, ¿por qué? Por vuestra poca fe. ¿Qué significa? Que a través de estas disciplinas espirituales como el ayuno, la oración, la búsqueda de la palabra de Dios, tu fe se acrecenta. Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué crees que estás tan robustecido? ¿Por qué crees que ahorita te sientes más firme, más consolidado? Bueno, porque estás pasando tiempo escuchando la palabra de Dios. Entonces tu fe se acrecenta, se solidifica. Pero no se va a acrecentar haciendo todas las otras actividades temporales. Por eso yo subrayo ahí temporales, porque muchas cosas que estamos haciendo aquí se van a quedar aquí. O dime tú qué te vas a llevar. ¿Alguien se va a llevar? Aparte de lo que le pongan ahí, la ropa que te pongan, nada, ¿verdad? Pero nuestra vida eterna, los tesoros que guardemos en el cielo, es a lo que más tenemos que invertirle en nuestra vida espiritual. Amén. Jesucristo dijo literalmente, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Si tú decías, pero eso es del Antiguo Testamento, para los que son muy estudiosos, ¿no? De la Biblia, que no, eso no viene del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Bueno, Jesús dijo, porque llegaron los fariseos y le preguntaron a Jesús que por qué sus discípulos no ayunaban. Entonces le dijo, ¿acaso vas a ayunar cuando estás en fiesta y el esposo está con vosotros? Pero llegará el momento cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Amén. Eso significa entonces sí, que el ayunar, escuchen bien esto, el ayunar no es una sugerencia en la vida del cristiano, es un mandamiento. Diga conmigo mandamiento. El ayunar es un mandamiento, es una disciplina espiritual que todo discípulo de Cristo debe de practicar frecuentemente. Ah, no, pastor, es que eso es para los que quieren así, como poder y autoridad. Y tú no quieres que tus necesidades y todo lo que has estado pidiendo al Señor por fin sea contestado. Bueno, atrévete a caminar en una dimensión más allá de lo que has hecho hasta ahora. Y ayunemos. Claro, nuestra carne no quiere ayunar. Si nuestra
nuestra carne quiere los taquitos, nuestra carne quiere disfrutar y dar bueno, hermano. Pero miren, hermanos, aún desde el punto de vista médico, el ayunar te ayuda para desintoxicarte de todas esas toxinas, hermano. Te limpias. O sea, por donde lo veas es benéfico para nuestras vidas, como creyentes, como seres humanos. Pero en este caso, es algo que el Señor nos manda. Si quieres entrar en una nueva dimensión del poder sobrenatural de Dios, ayuna. ¿Quieres ver milagros, sanidades, liberaciones, la llenura del Espíritu Santo? Ayuna. ¿Estás cansado de estar en el mismo espacio, en esa zona de confort de la vida cristiana? Ayuna. Y vas a ver algo que nunca habías visto. La primera vez que el Señor nos orilló, les contaba, a esa búsqueda de Dios, ayuno, oración en la palabra. Cuando terminamos, lo digo con total humildad, al terminar esos 7 días de ayuno y oración, nos llegó una invitación para salir. Y fue la primera vez que salimos nosotros, hermanos. Tuvimos la oportunidad de estar en otro país, en Europa. Y si el Señor nos llevó a ese lugar, no porque yo sea muy talentoso, sino porque el Señor busca y ve el precio que nosotros pagamos. ¿Queremos las bendiciones de Dios? Sí. ¿Quién no quiere ser bendecidos? ¡Todos! Pero ¿quién quiere pagar ese precio? No. Pues una cosa es venir a la iglesia, pastor, otra cosa es leer la Biblia y otra es privarse de alimentos. Pero ¿quieres ver por fin tu matrimonio restaurado? ¿Quieres ver esa respuesta del empleo o de la bendición o la noticia? Eso que estás buscando. Bueno, da el paso de fe, da el paso de sacrificio. Jesús lo hizo y mire cómo Dios lo usó poderosamente. La Biblia está llena de ejemplos y de hombres y mujeres que han visto el poder de Dios. Yo mismo estoy inconforme. Y yo digo, Señor, llévame a otro lugar, llévame a un nivel, Señor, donde pueda buscar más de ti, ayunar. Porque nosotros queremos que esta iglesia crezca. Amén. Ayúdame. Como iglesia viva, anhelamos ver un avivamiento poderoso del Espíritu Santo. Y miren, hermanos, esto no es obligatorio, por supuesto que no lo es. Nunca lo ha sido. Con el Señor nada es a fuerzas. ¿Amén? Es por eso que convocamos a cada hermano y hermana a ayunar esta semana. Te invitamos a unirte un día, mediodía o varios días de ayuno y oración congregacional desde sus hogares. Yo sé que nosotros podemos ayunar y tener la práctica de ayunar personalmente, pero esto es hacerlo como iglesia. Unámonos y participemos en esta búsqueda como iglesia y comunidad de Cristo. Su rostro, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Sentí de mi corazón poderles compartir esta herramienta, esta arma poderosa en la vida del creyente. Yo te animo a que des ese paso de fe, de sacrificio, pero no te imaginas la recompensa y la bendición que vas a recibir cuando te metas en tiempos de ayuno y de oración. Tal vez no alcancé a abarcar todo lo que respecta al ayuno, pero lo básico, lo fundamental, quise poder compartírtelo. Ahora es tu decisión apartar un día, 2 días, mediodía, para buscar de Dios en esta forma. Jesucristo lo hizo y nosotros como iglesia de Jesucristo lo hacemos.